¿Qué tal, amigo barbero, peluquero o profesional del cuidado personal? Estamos nuevamente en un episodio de Sapiens Club, el podcast. Ya sabes que esta es nuestra segunda edición, hace poco que nos estrenamos y quisiera darte la bienvenida a lo que es Sapiens Club por si todavía andas un poco despistado. Sapiens Club es un programa formativo online de alto rendimiento para ayudar a barberos, peluqueros y en general profesionales del cuidado personal a potenciar y construir inclusive su marca personal. Pero en este caso estamos hablando del podcast. El podcast es básicamente contenido gratuito del cual te puedes beneficiar y en el cual yo, un servidor, te voy a compartir un poco todas mis enseñanzas a lo largo de mi trayectoria profesional, en la cual ya van un poquito más de 22 años, diríamos, como profesional en el sector, y de seguro vas a poder extraer ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes que podrás implementar. Pero antes que nada, por si no sabes quién soy, deja que me presente. Mi nombre es Salvador Chanzá, aunque soy conocido en el mundo de la barbería como Lord Jackknife. A mis espaldas, como decía, son 22 años como profesional en imagen masculina y también he colaborado con marcas punteras como pueden ser Aqua di Parma, como pueden ser la marca de coches Mini, también Ron Diplomático o incluso Hennessy Cognac. Y todo esto lo he hecho gracias a construir mi marca personal. Y de eso es justamente de lo que vamos a hablar en este podcast. Pero para ponerte un poquito en situación, ya te digo, no necesito, por si no me conoces, presentarme mucho más, pero por si quieres hacer tu investigación, te animo a que simplemente teclees en el buscador de Google Lord Jackknife y te empapes un poquito sobre mi historia si es que acaso quieres hacer tu propia investigación y no quedarte con lo primero que te estoy narrando en el día de hoy, para que tengas un poquito de contexto. Y dicho lo cual, en este episodio me gustaría tocar un poquito el tema de los primeros pasos, es decir, un poco me gustaría contaros por qué y de qué manera me decidí a ser barbero, cosa que no es algo sencillo porque muchas veces vamos a remontarnos en el tiempo para que todo el mundo se ponga en situación. A día de hoy, en el 2024, yo tengo 40 años, estamos hablando de que cuando yo decidí o tomé esta decisión tan importante, podríamos decir que era prácticamente aún un adolescente, rondaba los 18 años de edad aproximadamente, y como digo, no es una decisión sencilla de tomar porque yo vengo de una escuela privada, en este caso concreto yo estudié en el Liceo Francés desde que tenía 5 años hasta los 18 años. Sí que es cierto que normalmente en los colegios privados te preparan para acceder a la universidad, cosa que está muy bien. Simplemente yo no era un alumno, digamos, ejemplar en el sentido de que yo era muy irregular, tenía sobresalientes en ciertas materias, pero tenía suspensos colosales en muchas otras y por esta regla pues vamos a decir que era un poco un alumno incómodo para la administración del centro. Entonces, como decía, al final uno tiene que tomar un camino, uno tiene que tomar una decisión. Sí que es cierto que yo en mi caso particular repetí 2 cursos y eso también pues te hace replantearte muchas cosas. Cuando uno es adolescente realmente no sabe muy bien cuál es el mejor camino que debe seguir. Es momento de decidir y son decisiones que realmente van a marcar el resto de tu futuro o inclusive de tu vida. Sí que es cierto que cuando yo estaba en el colegio nos hablaban pues como oficios de arquitectura, como por ejemplo medicina también, abogacía, ingenierías, todo este tipo de oficios. El problema que yo le veía a todo esto es que sí, nos decían un poco que podríamos ser esto, podríamos ser aquello, pero nadie nos decía en qué consistía la labor de un ingeniero, en qué consistía la labor de un médico. Uno podría tener una pequeña percepción, o en qué consistía la labor de un abogado, un juez. Son cosas que quedan muy en el aire, nos pueden dar pinceladas, pero no es un trabajo de campo real.
Con lo cual, después de repetir 2 cursos y la verdad, pues sentir que el sistema educativo no era sustancialmente lo mío o yo no estaba hecho para el sistema educativo, traté de buscar otro tipo de camino, otra alternativa. En este caso me decidí por hacer barbería porque básicamente sentía que había fracasado al aportar un poco la noticia de repetir 2 cursos, no poder completar los estudios de manera, vamos a decir, brillante no podríamos decir, pero por lo menos haberlos completado. Eso para mí ya era un fracaso y tenía que notificar esto en casa, en mi familia. En un principio yo quería estudiar ingeniería agrónoma porque es realmente lo que a mi padre pues le hubiera hecho feliz, pero no pude llegar, no alcancé las notas suficientes y digamos que lo que sería el equivalente a primero de bachiller fue cuando decidí voy a optar por otro camino. Sí que estuve coqueteando con la idea de estudiar hostelería, cocina, más bien, pero lo veía inalcanzable. Entre otras cosas porque no quería que fuese una carga para mi familia, quería costearme yo mismo los estudios y realmente unos estudios de cocina en España, o por lo menos donde yo quería estudiar, que lógicamente era en el País Vasco, eran totalmente unos precios inalcanzables para mí en ese momento. Con lo cual yo trabajaba, como digo, en una discoteca local en la ciudad de Valencia, recogía vasos básicamente y reponía hielo y otras bebidas que necesitaban los camareros de barra y con eso me sacaba un pequeñito extra y eso fue lo que me permitió costearme el gasto de la academia. Sí que es cierto que yo realmente jamás de los jamases me hubiese planteado ser barbero si no hubiese sido por que el barbero o peluquero con el que yo trataba en ese momento, el que yo era cliente, fue un poco el que me animó a que consultase un poco este tipo de iniciativas, porque también era un trabajo, era una profesión en la cual manipulabas con las manos, tenía ese toque artesanal, y yo le había expuesto lo del tema de la cocina, y bueno, pues en ese sentido pensé que, bueno, pues también es algo que se hace con las manos, trabajas con las manos y quizá pues puede estar también interesante, puede ser bonito de aprender. Yo recuerdo que en aquel entonces él me recomendó de ir a una academia, que fue donde él estudió. Yo me acerqué allí, la verdad no tenía ni idea, y bueno, dio la casualidad que tenían vacantes y en 2 semanas podría incorporarme. Recuerdo que fue un mes de agosto y me animé, dije que adelante, sin saber muy bien dónde me metía, eso sí, pero cuando traje la noticia a casa, pues realmente fue como una jarra de agua fría, especialmente mi padre, porque él no se terminaba de asimilar esta idea, ¿no?, de que yo fuese peluquero, barbero. Pensad también que este tipo de profesiones siempre han estado muy arraigadas al género femenino y muchas veces cuando un hombre decide entrar, y ya os digo, no estamos hablando de barbería, estamos hablando de peluquería. Pensad que esto es hace 22 años atrás, no existía la formación de barbería, no había nada en absoluto, quedaban 4 barberos por el mundo y eran prácticamente las generaciones de barberos que estaban ya a punto de jubilarse. Entonces, en ese momento, cuando yo vengo con la noticia de que me he registrado, me he inscrito en un módulo o en un curso de peluquería, que iba a ser de aproximadamente 1 año y medio, pues claro, la noticia cae como un jarro de agua fría y en mi familia ya pues empiezan a barajar los rumores de si soy homosexual o no. Cosa que, bueno, pues te merma también un poco porque realmente pues no lo era, pero sí que es cierto que es algo bastante habitual en aquel entonces que enseguida se te colgase, entre comillas, el cartel de que uno era, vamos a decir, de la acera de enfrente, si me lo permitís. Con lo cual, para mí fue algo ya una entrada con mal pie o dificultosa, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, quiero aprender, vamos a ver qué ocurre. Sí que os debo confesar que en un primer momento lo odiaba, no me gustaba nada, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas.
Realmente éramos muy pocos varones, yo creo que seríamos 4 en mi promoción, todo lo demás eran chicas, cosa que pues no estaba tampoco mal, porque teníamos plena atención los chicos que éramos, pero sí que es cierto que no llevaba nada bien el tema de los trabajos técnicos, los peinados, colocar rulos, hacer moldeados permanentes, los tintes, todo este tipo de manipulaciones no me terminaban de satisfacer, no me gustaban, pero me acuerdo perfectamente que pasado un tiempo, ya cuando estábamos realizando ciertas prácticas, en ese momento fue cuando a mí me llamaron para realizar una práctica con un modelo real y de repente mi modelo, en lugar de ser una señora, era un caballero. Me dieron una máquina de cortar el cabello, que recuerdo que era una Wall Taper 2000, si no recuerdo mal, de cable. Y yo me quedé prácticamente en shock porque no tenía ninguna noción de cortar caballero. Y estas fueron las palabras que me dijeron, que es lo mismo que el corte clásico de señora, pero más corto. Cosa que a mí, pues, creo que no lo he pasado tan mal en mi vida a la hora de realizar un servicio, y en ese día, en ese momento me dije, no me ha gustado la experiencia porque no me sentí preparado, pero sí que obtuve una ligera satisfacción, podríamos decir, un interés. Quería aprender y me gustó, pese a todo lo mal que lo pasé, realmente disfruté de ese servicio de corte de cabello. A partir de ahí yo pensé en formarme un poco mejor y gracias a una compañera pude optar a tener un puesto de trabajo que era solamente los sábados, lógicamente, porque de lunes a viernes estaba en la academia. Mi formación era de lunes a viernes, jornada completa, y los sábados iba a trabajar a un salón de peluquería unisex, y allí fue donde conocí a mi mentor. Mi mentor, que su nombre es Roberto, fue la persona que más me ha enseñado sobre técnicas de peluquería técnicas de peluquería adaptada a la imagen masculina. Creo que jamás de los jamases hubiese progresado tanto, ni saber tanto de lo que sé, porque se lo debo a él, porque fueron diferentes, no solamente lo que es la parte técnica, y ahí es donde quiero entrar un poco en lo que serían las habilidades que todo barbero tiene que aprender a manejarse. Sí que es cierto que trabajar en un mundo de mujeres es algo bastante complejo, es difícil, yo personalmente lo he pasado mal, ciertamente hay momentos en los que a mí me llegaron a hacer llorar, porque también te ves en un mundo donde tú eres el extraño, y compartir un poco ese espacio muchas veces tratan de, ¿cómo diría?, ponerte la zancadilla y verte tropezar y además regocijarse de que has tropezado. Con lo cual para mí fueron momentos especialmente duros. Un chaval de 18 años, podéis imaginar, prácticamente muy vulnerable y al mismo tiempo pues todo rodeado de mujeres, menos Roberto, que era mi mentor. Él me enseñó ciertas técnicas de corte de cabello masculino que pude adaptar muy bien, y enseguida cogí algo de soltura. Y realmente no fue lo único que me enseñó, porque me enseñó sobre todo a tener visión comercial, me enseñó sobre todo a desarrollar un sentido especial para encontrar soluciones a todo cliente que viniese o entrase por la puerta con un problema. Ahí es donde realmente aprendí que cuando un cliente entra por la puerta viene con un problema y debe salir siempre con una solución. Parece algo obvio, pero muchas veces cuando nos ponemos este programa, esta mentalidad en la cabeza, estamos ya pensando en servir, en hacerlo lo mejor posible. Es algo crucial, es una de las habilidades cruciales que toda persona que trabaje con público en general, no estoy hablando solamente de barbería, pero con público en general, debe desarrollar ese extra de don de gentes. Con lo cual, un poco a lo que voy es que realmente la técnica es importante, pero no lo es todo, porque la técnica que podemos aprender
para cortar el cabello, podemos impresionar a esa persona en una primera vez, en una primera instancia, pero al final lo que perdura a lo largo del tiempo no es tanto la técnica que hayamos adoptado, que lógicamente se entiende que debe ser buena, sino más bien nuestra personalidad, más bien nuestra capacidad de resolver problemas y situaciones a cada uno de esos clientes. Al final pensad, y un poco esto es lo que me gustaría que se extraiga de este episodio número 2, ya sabéis, de Sapiens Club, el podcast, donde nos centramos más bien en dar esos toques, esas pinceladas de marca personal. Todo el mundo desde que nace tiene una marca personal. Ya puede ser, no sé, la manera que tú miras, la manera que sonríes, la manera que gesticulas, la manera que colocas tu cuerpo, no sé, cualquier cosa que puede ser, que puede generar empatía. Pensad siempre que las personas, y sobre todo cuando estamos hablando de trato más bien cercano, es decir, de pymes, pequeñas y medianas empresas, las personas compran a personas. Cuanto mejor empaticemos nosotros, más impacto vamos a tener. Y una marca personal empieza de manera local, pero hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a tener un móvil, tener un micrófono, internet, cualquiera puede tener acceso a este tipo de contenido y tu marca personal puede pasar de tener impacto local a tener impacto global, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo muy a tener en cuenta y diría que es una de las habilidades que todo profesional, ya sea del cuidado personal o de cualquier otro tipo de oficio, debe saber manejar. Porque es muy importante tener esa capacidad de comunicación, esa capacidad de extender nuestro conocimiento, de compartir. Y muchas veces lo hacemos en diferentes maneras, lo hacemos desde el punto de vista de entretener, de pasar un rato agradable. Pensad siempre que como profesionales del cuidado personal, no solamente se trata de que realicemos un buen trabajo, que ya se entiende de que sí, el corte tiene que estar bien ejecutado, un afeitado debe estar también bien ejecutado, sin rasgos de irritación, etcétera. Lo mismo que una barba debe estar bien calibrada, pero también es la experiencia, también es el rato que hayamos compartido con esa persona. Eso es realmente lo que el cliente se lleva a casa, no solamente el servicio, sino también un poco esa buena conversación, esa buena atmósfera que hemos creado. Y ahí realmente es cuando entra en juego nuestro don de gente, se entra en juego nuestra marca personal. Cuanto mejor empaticemos con ese cliente, más vamos a afianzar nuestra relación entre particular y profesional. Es algo que a mí realmente me ayudó mucho a entender cómo funcionaba esta profesión y eso fue gracias a Roberto, mi mentor, que era una persona que tenía una visión para solventar los problemas y, entre comillas, podríamos decir, las quejas de todos los clientes, que realmente a mí me impactó. Porque muchas veces nos ponemos también en nuestra posición de que hay que cobrar, está claro que sí, pero muchas veces hay que pensar también que cuando nosotros cometemos errores hay que subsanarlos, hay que simplemente reconocerlos, aprender de ese caso y tratar de que no se vuelvan a producir. Estas realmente son las habilidades que yo considero que todo barbero tiene que tener muy, muy en cuenta. Y para no extender mucho más este podcast, simplemente quisiera hablar de esos inicios. Ya os he contado un poco cuáles fueron mis motivaciones para ser barbero, aunque no fue algo que realmente yo tuviese una vocación, pero sí que es cierto que gracias a mi mentor, gracias a Roberto y gracias a sobre todo haberlo pasado tan mal en ese primer corte de cabello, fue donde yo realmente descubrí que quería aprender y mejorar, inclusive perfeccionar una habilidad que era la del corte de cabello. En aquel entonces pensad que no existían tanto las barberías, no se afeitaba prácticamente, o sea, si la gente dice que ahora se afeita poco, en aquel entonces todavía se afeitaba menos y mucho menos que se recortasen barbas. Esto era prácticamente
no había caído completamente en desuso, no se hacía nada de barba como tal, de recorte, de perfilado, de desvanecido, etc. Pero sí que es cierto que este tipo de técnicas adaptadas a la peluquería y sobre todo tener un poco esa percepción de poder incorporar esas habilidades sociales es realmente lo que un barbero debe dominar. Ya os digo que al final la técnica es importante, pero es lo que va a impactar en primer lugar, pero la empatía y todas nuestras habilidades y un poco el impacto, la huella que podamos dejar a esa persona gracias a nuestra marca personal es realmente lo que se va a recordar y va a perdurar en el tiempo. Así que nada más, no me quiero extender en este podcast mucho más de lo que ya lo he hecho. Os agradezco como siempre la atención. Ya sabéis que Sapiens Club como programa formativo online os ayuda a mejorar vuestras técnicas de oratoria, vuestra comunicación, sobre todo a crear más impacto con vuestra marca personal. Si deseas realmente potenciar estas cosas y, como yo, de alguna manera tratar de romper esas barreras salariales que siempre han existido para empleados y autoempleados y llegar a potenciar tu carrera, tu trayectoria profesional, este programa formativo está pensado y creado por y para barberos. Así que nada más, se despide Salvador Chanzá, espero tengas un feliz día y te agradezco mil que hayas estado compartiendo conmigo este ratito. Si quieres aprender más sobre marca personal y sobre enseñanzas interesantes adaptadas desde el punto de la barbería, te espero en el próximo episodio de Sapiens Club, el podcast.